Un museo es la casa de nuestra memoria, pero también un espacio para educar en igualdad. Los museos juegan un papel esencial en la construcción del saber y en la definición de lo que es cultura y arte y lo que no. Pero también sirven para mostrar la valoración que tenemos como sociedad de la diversidad cultural y de la igualdad entre géneros. La UNESCO, en su recomendación de 2015 sobre protección y promoción de los museos, su diversidad y su función en la sociedad, recalca que los museos son la casa de la memoria, porque recogen la historia de las sociedades y sus transformaciones, porque educan a la ciudadanía y reflejan las emociones de las personas. Los museos son espacios públicos vitales que deben crear vínculos, fomentar la reflexión sobre nuestras identidades, alentar sobre todo el respeto de los derechos humanos y combatir las discriminaciones. Evelyn Pickering de Morgan, conocida como Evelyn de Morgan, nació en el año 1855 y falleció en el año 1919. Es una artista londinense vinculada al prerrafaelismo y el simbolismo. De orígenes aristocráticos y excelente educación, se forjó una carrera profesional como artista contra la voluntad de su familia. Se formó en la Slade School y expuso en la Grosvenor y en la New Gallery. Se casó con el artista William de Morgan y sus obras reflejaban sus intereses pacifistas, feministas y espiritistas. Las figuras femeninas funcionan de alegorías de denuncia contra el patriarcado y contra la guerra, de sororidad y de transformación espiritual. Algunos ejemplos de sus obras son Ariadna Naxos, Noche y Sueño, SOS, La Jaula Dorada y Las Cautivas. Mary Spartalis Stillman, 1843-1927. Mary Spartalis fue una artista británica de origen griego perteneciente a una rica familia de Londres. Posó para algunos prerrafaelitas que acudían a las fiestas y reuniones de su padre. Recibió formación artística de la mano del pintor Ford Madox Brown y expuso con éxito, pese al rechazo inicial de su marido que trabajase como artista. Pasó largas estancias en Italia, lo que influyó a su obra de estilo veneciano y florentino. Interpretó temas de Dante Alighieri y produjo paisajes. Pero también mostró heroínas griegas de fuerte carácter. De sus obras mostramos La Dama Rezo Deseo, Antígona, Madonna Pietra, La Última Visión de Fiammetta, Beatriz y Sonetos de Amor. Elizabeth Sidal, 1829-1862. Artista, poeta y modelo prerrafaelita. Trabajaba en una sombrerería cuando fue descubierta por los prerrafaelitas y su primera colaboración con ellos fue como modelo. Ella es el célebre rostro de Ofelia. Fue pareja de Rossetti durante 10 años, pero también fue la primera mujer en participar en la exposición de la década de 1850. Ella murió de una sobredosis de Laudanum, recetada por su médico. Sus obras se inspiraban en la literatura medieval y su tratamiento muy personal de las figuras femeninas. Sus obras y acuarelas destacaban La Dama de Charol, El Bosque Encantado y Lady Clara.
muchas artistas victorianas son desconocidas o poco familiares para nuestra historia del arte. Además de la cuestión de la invisibilidad histórica, hay que añadir las limitaciones sociales durante su vida y los problemas posteriores de tipo documental. De algunas se han perdido sus obras y las conocemos por referencias de terceros, por los bocetos preliminares y, en el mejor de los casos, por fotografías. Tampoco nos han llegado todos los datos de sus biografías, por lo que se hace complicado reconstruir su cronología artística. Algunas murieron muy jóvenes y sus carreras quedaron truncadas. Otras fueron oscurecidas por esposos o maridos, hermanos y maestros. Algunas se vieron obligadas a colgar los pinceles para dedicarse al hogar y la familia. Y lo más importante es que el periodo histórico que conocemos como Inglaterra victoriana fue uno de los más crueles y discriminatorios para con las mujeres. La ideología de las esferas separadas, que más acentuaba la división entre los géneros, justificaba la adjudicación del ámbito doméstico a las mujeres, entre cuyas aspiraciones no se encontraba en labrarse una carrera como artista profesional. Los críticos de arte del periodo victoriano siempre infravaloraban a las artistas por sus nulos conocimientos en anatomía. Pero esto no se debía a su falta de talento o de técnica, era consecuencia de las limitaciones educativas que desde las escuelas se les imponían a las mujeres. Las clases de dibujo con un modelo desnudo estaban vetadas para las estudiantes de academias y escuelas de arte. Así, era difícil que se aventurasen con géneros como la pintura histórica y mitológica, y se les recomendaba que pintaran bodegones, flores, paisajes, géneros considerados menores y por tanto menos atractivos para patrones y compradores. En el perverso circuito artístico de la sociedad victoriana, las mujeres que aspiraban a ejercer como artistas profesionales eran negativamente valoradas por aparentemente carecer de unos conocimientos a los que previamente tenían prohibido acceder. La desigual educación recibida por las mujeres repercutía pues en sus carreras, teniendo menos oportunidades que sus colegas varones para exponer sus obras en museos, para venderlas y poder entrar así en el competitivo mercado del arte. Las artistas quedaban discriminadas de la historia y del mercado. Kate Van nació en 1856 y murió en 1927. Fue una artista del estilo prerrafaelita. Además, ganó un premio muy importante en la Escuela de Birmingham. Su padre fue el editor de dos periódicos y un importante mecenas en el Museo de Historia y Arte de Birmingham. Esta artista, recalcamos que su estilo es prerrafaelita, muy colorido y preciosista. Además, destaca la figura femenina. Algunas de sus obras más importantes son La trovadora, La melodía, El encuentro y el díptico a los soldados caídos en la Primera Guerra Mundial de la iglesia de Stratford. Emma Sandé nació en 1843 y murió en 1877, hermana de Frederick Sandys, pintor e ilustrador prerrafaelita. Ella recibió su primera clase de dibujos de su padre, que era trabajador textil y retratista. Se convirtió en una artista profesional en la adolescencia y resaltó por sus retratos de mujer, de lánguidas miradas y poses pensativas. Evolucionando a composiciones más esteticistas. Representa mujeres que parecen que están encerradas en su propio mundo, aunque algunas se basan en la literatura. Entre sus trabajos destacó Elaine, Rosabel, Fiammetta, etc.
Julia Margaret Cameron. Nació en 1815 y falleció en 1879. Era una fotógrafa inglesa nacida en Calcuta que comienza su carrera profesional con 48 años cuando su hija le regala una cámara. Su círculo de amistades, intelectuales y creadores ingleses como Dickens, Carlyle, Tennyson, Watts y Darwin le permitió recrear escenas históricas, literarias y alegóricas. Se inspiraba en la literatura, el arte renacentista y el prerrafaelismo. Descubrió la técnica conocida como el efecto flow, un ligero desenfoque en la imagen que le da un toque más etéreo y poético, con el propósito de plasmar el espíritu de las personas retratadas. Con sus trabajos aspiraban a introducir fotografías dentro de la categoría del arte. Anna Blunden, 1829-1915. Fue una artista prerrafaelista que comenzó trabajando como una institutriz. Más tarde aprendió de manera autodidacta en el Museo Británico. Fue una de las 27 mujeres que solicitaron la entrada a la Royal Academy y además viajó a Suecia, Alemania e Italia por consejo del crítico de arte John Ruskin. La mayoría de sus obras no se conservan debido a los bombardeos de la ciudad de Exeter durante la Segunda Guerra Mundial. Su obra más famosa es La costurera, en la que hace una crítica a la sobreexplotación de ese tipo de mujer en la época. Otras de sus obras serían Un cuento maternal, La granja del tío Tom y un largo etcétera. Rebecca Solomon nació en 1832 y murió en 1886. Pertenecía a una de las familias judías más ricas de Inglaterra. Era hermana del prerrafaelita Simon Solomon y del academicista Abraham Solomon. Expuso en galerías muy importantes de la época y participó en una campaña de 38 mujeres artistas que solicitaban ser alumnas de la Royal Academy. Sus trabajos contenían críticas a prejuicios sociales, étnicos y de género, aunque también recalcó muchísimo en temas de historia y literatura. Murió al ser atropellada por un cabriolet y hizo obras muy importantes como Los amantes, La paloma herida y Mujer en un balcón. Joanna Boyce, 1861-1861, artista londinense asociada a la Hermandad Prerrafaelita. Desde muy joven estudió pintura y dibujo en Londres y París. Es hermana del también pintor George Price Boyce. Murió tras dar a luz a su tercer hijo. Trabajó también en Italia y fue considerada una artista muy talentosa. Sus obras reciben la influencia de los grandes maestros venecianos y sus obras, por lo tanto, fueron reelaboradas con temas amorosos y clásicos. Entre sus obras más destacadas están Gretchen, La cruzada del niño y su primera obra que fue expuesta en la Royal Academy, Ergiva.
Muchas artistas también quedaron fuera de la excelentísima Royal Academy, considerado el Palacio del Arte en Inglaterra. En el año de su fundación, 1768, solo 2 de sus 36 miembros eran mujeres, Angelica Kauffman y Mary Moser, pero era una representatividad más simbólica que real. En 1860, la artista Laura Herford presentó a la Academia, que llevaba décadas resistiéndose a la admisión de estudiantes femeninas, sus trabajos con la simple firma de L. Herford. Los seleccionadores asumieron que la inicial correspondía al nombre de un varón y admitieron a Herford por la calidad de sus trabajos. Así ella abrió las puertas a otras mujeres en los años sucesivos. Y las resistencias también. En 1883 se presentó una petición firmada por las estudiantes y otros artistas afines solicitando el estudio con modelos desnudos. Entre las firmas podemos leer los nombres de Evelyn de Morgan y Mary Spartali Stillman. Aunque la primera votación salió favorable, la cuestión fue finalmente desaprobada al trasladarse a la Asamblea, que, por cierto, no tenía ninguna mujer entre sus miembros. Para muchas artistas, una alternativa más igualitaria fue la Slade School, que abrió sus puertas en 1781 con el artista Sir Edward John Poynter como profesor. Poynter era defensor de un cambio radical en la educación artística de las mujeres. Él pensaba que el estudio de la anatomía en libros y obras clásicas era insuficiente para que sus alumnas adquirieran las destrezas y las técnicas exigidas a cualquier artista. Sin embargo, hay que decir que para obtener una plaza o una beca en la Slade se debía demostrar una exquisita educación, de manera que las mujeres que procedían de estratos sociales más bajos o de familias con ínfimos recursos económicos, desde luego lo tenían mucho más difícil. Y por otra parte, hombres y mujeres no compartían espacios dentro de la escuela y la organización de las clases seguía reproduciendo la ideología de las esferas separadas. No obstante, hubo muchas artistas, la mayoría vinculadas al prerrafaelismo y el simbolismo, los movimientos artísticos más importantes de Inglaterra, que encontraron sus propias estrategias y desafiaron la ideología dominante para dedicarse plenamente al arte. Marianne Stokes, 1855 y 1927, austríaca de nacimiento, fue una de las artistas más reconocidas de la Inglaterra victoriana. Estudió arte en Múnich, trabajó en París y se instaló en Inglaterra tras casarse. Sus primeros trabajos realizados al óleo pertenecían al estilo del naturalismo rural. Después se pasó a la pintura al óleo y adoptaría una manera muy personal de adaptar el prerrafaelismo a temas religiosos y medievales. Sus obras más sobresalientes eran La Virgen con Niño y La Muerte y la Doncella. Anna Matadema nació en 1867 y murió en 1943. Es hija del pintor Sir Lawrence Alma-Tadema y de su hermana Laurence Alma-Tadema. Es una escritora holandesa residida en Londres, que recibió su formación artística desde casa. Expuso durante 40 años sus trabajos y muchas de ellas en la Royal Academy. En sus pinturas abarca el paisaje, retratos, edificios e interiores y un estilo clasicista y esteticista parecido al de su padre. Fue una sufragista muy activa y dos de sus obras más importantes es La habitación dorada y La puerta que se cierra. Henrietta Wright, 1859-1928, artista londinense y también esposa del pintor Ernest Norman. Estudió en varias escuelas y consiguió la beca de la Royal Academy.
Entre sus amistades se encontraban artistas como Frederick Layton, John Everett Milley y Valentine Price. Fue una feminista convencida y defendió el sufragio femenino. Sus obras trataban temas mitológicos, alegóricos y literarios y se especializó en el desnudo femenino. Fue una artista de éxito en su época y es recordada por pinturas como Helene, guardando el escudo de Lancelot, Ofelia y las ninfas, Bacante, Cinca ante el trono de Venus y, como no, las sirenas. Sophie Anderson, 1823-1903. Nacida en Francia, residió en Estados Unidos, donde después conoció a su marido, el artista británico Walter Anderson, y luego en Inglaterra. Sophie comenzó como litógrafa y retratista. En sus pinturas ya se muestra su preferencia por el mundo infantil y femenino, con paisajes luminosos, para después centrarse en temáticas prerrafaelistas y con presentarnos personajes literarios. En su obra Sherezade se muestra una cierta influencia orientalista. De sus obras podemos citar El Ain, El desastre del terremoto, Un día sin paseo y un largo etcétera. Eleanor Fortescue Bridgday, de 1872 a 1945, era una pintora e ilustradora inglesa, conocida como la última ilustradora prerrafaelita. Ella estudió en diversas escuelas de artes y también expuso sus obras en galerías famosas. Ilustró temas artúricos, novelas románticas, poemas modernos, cuentos, villancicos e incluso obras propias, como el Libro Dorado de Mujeres Famosas. En sus últimos años tuvo algunos problemas de visión y también sufrió un derrame cerebral. En sus ilustraciones podemos ver la influencia del prerrafaelismo y del Renacimiento italiano, con obras como El pequeño paje, El huésped no invitado, El pálido semblante del amor, El estudio Botticelli, etc. ¿Tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en los museos? Esto se preguntaban hace más de 30 años las Guerrilla Girls. En 1989, este colectivo de artistas feministas demostraba que el 5% de las artistas del Metropolitan eran mujeres, a la par que el 85% de las representaciones de mujer eran desnudos. Estaban evidenciando una paradoja que ha dominado la historia del arte: la hipervisibilidad de la mujer como objeto de representación y su invisibilidad como sujeto creador. En los últimos años se han ido realizando iniciativas de inclusión de las artistas en los museos, e incluso con exposiciones específicas, como la promovida por Linda Nochlin y Anne Harris en Los Ángeles en 1976, o la de Mar Villaspesa en Sevilla en 1993. Y también cabe recordar algo mucho más ambicioso: el Museo Nacional de Mujeres en las Artes, creado en 1987 en Washington
con más de 2.500 artistas y creadoras. Recientemente los museos se están cuestionando sus colecciones y las formas de organizar sus exposiciones. Pero incorporar a las mujeres artistas en los museos y en sus catálogos no consiste solo en un mero anexo de nombres y obras. Se trata también de incluir una mirada en femenino, incluir temas comunes a todas estas artistas y mostrar sus imágenes del mundo. Queda aún mucho por hacer, pero es evidente que desde los comienzos del siglo XXI hemos entrado en una etapa de reinvención de los museos. Museos que interpretan la cultura y la historia en todas sus aristas e identidades.